Este es el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Acompáñanos en este viaje sonoro por el apasionante mundo de la contabilidad y las finanzas. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. En esta ocasión hablaremos de la importancia del compliance en el sector público y para eso tenemos hoy como invitada a la maestra Vanessa González Colesio. Ella maestra en Administración de Negocios con orientación a Finanzas por la Universidad del Valle de México y con la licenciatura en Contaduría Pública por el CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Más de 19 años de experiencia en el sector agrícola, así que maestra, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Ayúdanos a descubrir este tema tan interesante. Primero, la definición de la palabra. ¿Qué es el compliance? ¿Qué significa compliance? ¿Qué podemos entender los que no estamos versados en el tema por compliance? ¿Qué es? Compliance, pues, es el cumplimiento normativo. Finalmente es un conjunto de políticas, procedimientos, controles internos que nos ayudan a prevenir fraudes, actos de corrupción y que nos permiten también tener la continuidad en el negocio. Se percibe que solamente para la iniciativa privada. ¿Por qué beneficiaría o por qué sería útil para el sector público? Porque en el caso del sector público hablamos de el dinero de todos como tal, es el uso que tiene el Estado de los recursos y finalmente tiene que tener reglas, tiene que tener pues normativa muy instaurada para evitar actos de corrupción, de soborno, para cuidar finalmente los intereses públicos sobre los intereses privados o particulares. Tengo entendido que hay reglas o estándares internacionales que ya precisamente promueven esta cultura. Y hablamos de los famosos ISO. ¿En qué consisten? ¿En qué los caracteriza para poder fortalecer esta figura del compliance? Hay 3 ISOs muy importantes para el compliance. El primero es el 37301, que te va a decir cómo hacer una estructura de compliance. Está el 37001, que te va a hablar de qué mecanismos vamos a implementar para el antisoborno, y está el 37002, que habla de los canales de denuncia. En este caso también te va a hablar de la protección al denunciante y el seguimiento que le tienes que hacer a cada una de las denuncias, cuáles serían los procesos, los procedimientos. Como por ejemplo, hay una compañía muy famosa, Grupo Salinas, digamos dueño de TV Azteca, de Electra y de las motocicletas. Ellos tienen lo que le llaman el Onestel, un teléfono en donde los empleados pueden denunciar. ¿A eso se refiere? Sí, ese puede ser uno de los ejemplos de canal de denuncias. El empleado o cualquier persona que esté relacionada con Grupo Salinas podrá ahí levantar su queja o su denuncia, y dentro del programa o del procedimiento que tiene el grupo, ellos darán respuestas, investigarán o sancionarán. ¿Esto se puede aplicar entonces también en el sector público? Sí, o sea, finalmente una línea ética o un canal de denuncias también es una forma, es un termómetro, ¿no? Para saber si estamos haciendo las cosas bien, si hay algo que tenemos que mitigar, si nuestros servidores públicos están haciendo lo correcto. O sea, finalmente, en este caso, como gobierno puede ser susceptible a temas de soborno o de corrupción, pues el canal de denuncias va a ayudar bastante para evitar o para por lo menos darte cuenta qué es lo que está pasando. ¿Qué debemos entender por compliance aplicado al sector público? ¿Hay alguna diferencia con el del sector privado? Sí, el del sector privado va a buscar siempre salvaguardar los intereses de los socios, los accionistas y los principales ejecutivos. Reputacional, y va a evitar caer en algún delito que pueda comprometer la continuidad del negocio. Uh-huh. En el caso del sector público, pues aquí estamos hablando de los recursos de todos los ciudadanos. También hablamos de un riesgo reputacional muy grande, porque cuando el ciudadano deja de creer en las instituciones, es muy difícil que otra vez vuelvan a tener confianza. Entonces hablamos de transparencia y hablamos de cómo vamos a hacer las compras, cómo vamos a invertir. Tomemos en cuenta que finalmente el gobierno tiene miles de millones que invierte en obra pública, en medicina, en programas. Entonces, es cómo vamos a hacer transparente todo lo que hacemos. ¿Por qué considera usted que el compliance hoy es una necesidad y no es una opción? No es como que tengamos que decidir si se aplica o no se aplica.
porque cada día tenemos a la ciudadanía más informada y es más exigente. Hoy todo lo que hagas se puede auditar, todo deja huella. Entonces, finalmente hay una expectativa creciente sobre la transparencia y también tenemos una tendencia mundial a que los gobiernos implementen sistemas de confianza ciudadana y de disminución de la corrupción. ¿Qué riesgos cree usted que existen, por ejemplo, cuando una institución pública llega a operar sin programas de compliance? ¿Ya se han detectado algunos? Te pongo un ejemplo. A ver. Imagínate que una institución de gobierno compra sin saber si su proveedor tiene la capacidad económica para surtir el pedido. Me suena. Que no tiene licitaciones, que no tiene controles. Uh-huh. ¿Qué puede salir mal de esa negociación? Pues todo. Todo. Entonces se abre la puerta a la corrupción, al desvío de los recursos, a la pérdida total de la confianza ciudadana. O sea, finalmente si el Estado compra mal, todos pagamos el doble. Porque tenemos que repetir procesos o volver a invertir o investigar con la intención a veces de recuperar ese dinero público que tal vez ya no vuelve, ¿no? Sí. Ese es otro de los ejemplos. Preguntar, maestra, también, ¿qué entes internacionales promueven la adopción de programas de cumplimiento? Es decir, ¿todo está limitado solamente al Estado mexicano o existe alguna vigilancia desde el exterior que nos diga, a ver, las cosas en tendencia mundial se hacen de esta forma, este es el camino correcto, México, súbete y súmate a la fila? Sí. ¿Sí hay? ¿Quiénes son? Son la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es por sus siglas, la OCDE, la Organización de las Naciones Unidas, que es la ONU, está la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, que es la INTOSAI, Uh-huh. está el Banco Mundial y la Organización Internacional de Normalización, que son los ISOs que comentabas. Uh-huh. Ellos son los que, digamos, crean las políticas o las promueven. ¿O ellos promueven sistemas preventivos uh-huh. de responsabilidad institucional y controles internos robustos. ¿Hay uno más importante que otro o todos son? Todos, finalmente todos se complementan. Uh-huh. Un agregado en esta pregunta, ¿qué pasaría si México, por ejemplo, no se suma a la tendencia, no obedece, por así decirlo? Finalmente México también necesita créditos, ¿no? O sea, te pueden bloquear créditos, es una falta de confianza, tanto de los inversionistas extranjeros. O sea, finalmente para México también es muy importante estar dentro o firmar estos acuerdos de transparencia a nivel mundial, no solamente de manera interna. Saber también cuál ha sido, por ejemplo, en este caso, hablando de la OCDE, el enfoque sobre la gobernanza y la prevención de la corrupción. Bueno, la OCDE lo que busca es promover una función pública profesional, es decir, profesionalizar al servidor público, tener controles robustos, pero documentados, Uh-huh. tener auditorías internas, pero que sean efectivas, y dejar un marco de responsabilidades claras y de transparencias con la contratación pública o las compras públicas. O sea, desde el principio, que haya un lineamiento claro de a quién se contrata, por qué se le contrata y qué va a hacer, y ya contratado en funciones, qué está haciendo, cómo lo está haciendo y se cumple con las obligaciones que se le delegaron. Exacto. Buen dato. Y antes de irnos a la pausa, maestra, porque tenemos que hacer un breve corte en este podcast del Colegio de Contadores, ¿cómo se relaciona, por ejemplo, un programa de compliance con las convenciones internacionales contra la corrupción? Porque en todo este entorno, en todo este ecosistema, por así decirlo, hay, digamos, este tipo de convenciones internacionales que buscan fortalecer los mecanismos anticorrupción. ¿Cómo forma parte del compliance de esta estrategia? Bueno, las convenciones como la de la ONU contra la corrupción, la UNCAC, exigen la adopción de medidas preventivas, sistemas de controles y de supervisión. Para contestar tu pregunta, sí, un programa de compliance es la forma de convertir esos compromisos a los que firmaste ajá, en una realidad y llevarlos al día a día en cada una de las instituciones públicas. Pues si le parece, maestra Vanessa González Colesio, vamos a una pausa en este podcast del colegio. Regresamos enseguida para cerrar el tema. Hoy hablando de la importancia del compliance en el sector público. Vamos a un corte, regresamos en breve a este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. En un entorno donde las decisiones fiscales pueden definir el futuro de una empresa, la diferencia entre avanzar o quedarse atrás está en el conocimiento. Por ello, el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara invita a los profesionales de la contaduría, el derecho y las finanzas a integrarse a la especialidad en materia tributaria,
un programa con reconocimiento oficial de validez educativa que inicia el 9 de enero de 2026, en modalidad completamente virtual, con sesiones los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Un plan académico actualizado impartido por especialistas en fiscalización, precios de transferencia, normas internacionales y estrategias de cumplimiento. No permitas que los cambios constantes en las leyes fiscales te sorprendan y conviértete en el profesional que abre caminos. Comunicándote al teléfono 33 36 29 74 45 extensión 191 o consultando directamente la página del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, porque prepararte es la mejor estrategia. Antes de continuar, escuchemos este mensaje del presidente de la Comisión Sector Gobierno, Abdel Eduardo Aguirre Ramírez, quien nos tiene una invitación para los escuchas de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Presidente, adelante, por favor. Así es, fíjate que para cerrar este año, dentro de las actividades de la Comisión Sector Gobierno, hemos programado un curso relacionado con la ética y con las responsabilidades del servidor público. Entonces los estamos invitando a que se inscriban y bueno, que cerremos el año ya con temas de integridad, que es algo importante y también necesario para quienes estamos agremiados aquí al Colegio de Contadores. ¿Cuándo es la cita? La cita es el próximo 4 de diciembre en un horario de 4 de la tarde a 9 de la noche. Muy bien. ¿Será híbrido o presencial? El formato está pensado para que sea de forma híbrida, entonces tenemos todas las facilidades para que participen. ¿A quién recomiendas tú que se dé la vuelta para estar en el colegio en esta charla? Mira, en este caso este tema es tan abierto que pueden tomarlo tanto funcionarios públicos en los diferentes órdenes de gobierno, así como aquellos que trabajan en despachos o en firmas de auditoría y que tienen una atención o prestan un servicio al sector gobierno. Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación. Esperemos que haya buena convocatoria. Y no lo olvide, ética del contador y marco de responsabilidades en la gestión gubernamental. Viernes 4 de diciembre, de 4 a 9 de la noche. Regístrese en la página del Colegio de Contadores. Ahí está la información para que usted pueda anotarse si le interesa el tema. Presidente Abdiel, gracias por la visita. Gracias, Víctor, y los esperamos. Continuamos con el podcast. El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco realizará este próximo 28 de noviembre la conferencia Aspectos a considerar al cierre del ejercicio para las personas morales y SR. Esta ponencia estará a cargo del licenciado contador público y maestro en finanzas Luis Miguel Sánchez Cisneros, quien nos compartirá los conocimientos básicos del impuesto sobre la renta en las personas morales. Si formas parte de un despacho de contadores, tienes una empresa, o trabajas para ella en el área contable o tu trabajo está relacionado con el impuesto sobre la renta, te invitamos a participar en este evento de manera presencial o virtual. Invierte en tu preparación y utiliza tus vales y bonos de capacitación. El cierre de inscripciones es el jueves 28 de noviembre. Registra tu participación a través del chat en el teléfono 33 12 65 09 42. Ya de regreso en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, con el tema la necesidad del compliance en el sector público. Y le recuerdo a usted que nos está escuchando que nos acompaña la maestra en Administración de Negocios con orientación a finanzas, Vanessa González Colesio, quien está como invitada en esta conversación. Maestra, ya nos decía usted pues la definición de compliance, la importancia pues de su aplicación en el sector público, la diferencia que hay del sector privado con el sector gobierno para poder aprovechar estas labores de cumplimiento, transparencia, honestidad y otra serie de factores que incluso tienen que ver con estándares internacionales. Pero de regreso al tema, me gustaría saber desde su punto de vista qué elementos mínimos, por ejemplo, tendría que tener un programa de compliance en el sector público. Es decir, ya están diseñados los esquemas, cada dependencia o nivel de gobierno puede hacer los propios, o tendríamos que sujetarnos, por ejemplo, a las normas internacionales. ¿Cómo diseñamos el que nos corresponde a cada uno de nosotros? Sí hay elementos mínimos o que debe de tener un programa sólido. Y ese es un código de ética, una matriz de riesgos que pueda identificar cuáles son los controles que vamos a usar para poder mitigarlos y que sean preventivos. Una supervisión
de estos controles y también del cumplimiento del código ético. Canales de denuncia, debidas diligencias, que esto es, oye, ¿con quién me voy a relacionar? ¿No? Mis proveedores, si son lo que dicen, si tienen este soporte económico, si tienen buena reputación, capacitación continua y políticas de anticorrupción. Esos serían para mí los elementos básicos que debe tener un sistema de compliance. Pero lo más importante desde mi punto de vista y que muchas veces marca la diferencia es el compromiso de los servidores públicos. Si ellos no lo hacen como parte de sus valores, de su convicción, si no creen en este sistema de políticas, pues no funcionan. Puede ser muy sofisticado, pero sería difícil llevarlo a la práctica. ¿Quién cree, maestra, en esta una pregunta que sea más fácil de convencer de la importancia del cumplimiento del compliance? ¿El trabajador más joven o el de más experiencia, el de más edad? ¿O no importa? El asunto generacional no impacta. No, yo creo que no, o sea, ahí la edad no importa porque finalmente es un trabajo de todos. Tenemos que estar comprometidos todos. Si tienes un espacio donde se pueda meter ahí algún acto de corrupción, pues va a pasar. Entonces sí tienen que estar convencidos todos. O sea, más bien que sea un asunto sobre todo de valores. Sí. Personales y institucionales. Entender. Como cualquier empresa, no tiene una misión, una visión y sus valores. Entonces, finalmente, pues lo mismo debe aplicar para el gobierno, no entrar desde la parte de la conciencia, el por qué lo hago, qué pasa si yo dejo de cumplir las reglas, ¿no? ¿Cuál es el impacto? Pero sí es importante, por ejemplo, en este aspecto que decía de la capacitación. En el momento en que tú llegas a este puesto público, que se te inculque la cultura del cumplimiento, del compliance, es decir, irte preparando para que ese es un entorno en el que vas a ser vigilado y puedes hasta vigilar. Sí, o sea, la capacitación es muy importante y hay que buscar también adaptarla, ¿no? Como son cumplimientos normativos, tienden a ser un poco más teóricos, pero sí tenemos que buscar la forma de hacerlo un poco más dinámico y que llegue a todas las edades. Muy bien. ¿Cómo ayuda el compliance a mejorar la confianza ciudadana? De alguna forma, quien recibe el beneficio, en el caso del sector público, nota que hay una cultura integral de cumplimiento dentro de las instituciones. Esto lo podemos medir con la rendición de cuentas. Es decir, la ciudadanía es quien va a empezar a mejorar la confianza en el gobierno cuando tiene un sistema de compliance instalado y que es eficiente. Es decir, donde se fomenta la justicia institucional, donde se sancionan las conductas indebidas, donde es transparente la toma de decisiones. Y cuando la ciudadanía ve que el gobierno es transparente y que los resultados son visibles y reales, pues empieza a confiar. Añadiría también una pregunta. ¿El cumplimiento o el compliance va ligado de la mano del presupuesto? Es decir, no es lo mismo a lo mejor la cultura que se pueda promover, difundir y aplicar en el ayuntamiento de Zapopan que en Chiquilistlán por los mismos presupuestos, porque a lo mejor acá no hay tanto recurso para invertirle en la capacitación, la preparación, la difusión, el seguimiento, el tener estos espacios de denuncia, de mecanismos de sanción, o no importa que tengamos mucho más presupuesto, simple y sencillamente que operemos de la misma forma. Creo que es uno de los principales retos que tiene actualmente el gobierno. O sea, hay que buscar poder llenar todas las instancias, es decir, no importa si es el más grande o el más chico. Podremos adaptar sistemas de compliance también para municipios más pequeños, pero finalmente creo que es uno de los principales retos que tiene el país, ¿no? Poder llevar esto, homologarlo o estandarizarlo en cualquier institución de gobierno, cambiar lo que es la cultura, el de pues así se ha hecho siempre. Entonces, es lo más difícil. Esa es como la resistencia al cambio. Es uno de los retos que tiene el país, pero también creo que hoy con todo el desarrollo, con toda la IA, los bots, con todas las automatizaciones, tiene una oportunidad histórica para poder homologar este tipo de sistemas de compliance. Si lo pudiéramos proyectar a futuro, ¿cuántos años cree que nos faltan para tener un sistema sólido de cumplimiento? ¿Estamos a 10, 15, 20 años, a 5, al año que entra? Debería de ser a 5, o sea, realmente. Cuando mucho. Sí, o sea, como te decía,
en otras preguntas, finalmente cada día nos exigen más transparencia. Entonces, no es a largo plazo, sí tendríamos que hacerlo a un corto, mediano plazo y a lo mejor a largo plazo ya empezar a ver como estos resultados, pero la implementación para mí debe de ser lo más pronto posible. ¿No habría riesgo de un retroceso con la transformación que en este momento vive nuestro país? ¿Y a qué me refiero? La reciente desaparición de organismos como el INAI y en el caso de Jalisco como el ITEI, que eran entes que promovían la transparencia y ahora apenas pues desaparecen y se van a reconstituir. ¿Eso no da pasos hacia atrás en materia de cumplimiento? Sí, porque bueno, finalmente eran organismos especializados en el tema, pero pues tendrá que buscar el gobierno recuperar el tiempo perdido, ¿no? ¿Qué retos enfrenta México para poder institucionalizar el compliance público? Bueno, lo había comentado, o sea, creo que principalmente es la resistencia cultural. Cambiar los moldes. Sí, es buscar otra forma de pensar, otra forma de actuar y de hacer lo correcto. En este colegio, pues evidentemente también se difunde información, capacitación y preparación para temas como este. ¿Qué papel considera usted que juegan los contadores públicos en la implementación del compliance? Es decir, ¿son entes transformadores o qué papel juegan en todo este esquema? Desde mi punto de vista, son actores centrales. Finalmente, el contador, tanto en el gobierno como en una empresa privada, puede ser uno de los que principalmente se pueden dar cuenta, son los guardianes de los números. O sea, si tú ves como contador que te empiezan a llegar facturas de servicios que no llevan, activos que no están, está dentro de tu deber levantar la mano. O facturas que no existen. O facturas que no existen, claro. Entonces, sus conocimientos técnicos y su formación ética los convierten en aliados estratégicos de la integridad institucional. Entonces, juegan un factor muy, muy importante dentro de estos sistemas. Para terminar, si pudiéramos hacer una reflexión o un mensaje con qué se queda y con qué debería quedarse las personas que nos están escuchando hablando de la necesidad de compliance en el sector público. Bueno, que el compliance en el sector público no es una moda, no es un capricho, no es un requisito burocrático. Debe de ser un cambio cultural profundo que busca recuperar la confianza de la ciudadanía, que va a buscar profesionalizar la institución pública, construir un Estado moderno y ético. Finalmente, la integridad se sostiene con personas comprometidas y sistemas que hacen posible que lo correcto ocurra. Bueno, pues ahí está el mensaje final de parte de nuestra invitada, la maestra Vanessa González Colesio, invitada para la siguiente cuando guste. El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, es su casa. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Y a usted también por habernos escuchado y descargar este podcast. Muchísimas gracias por su colaboración y participación. Soy Víctor Montes Rentería, le deseo que la pase bien y le esperamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Te esperamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.